serán las personas que nos representarán en el Congreso de la República. Ellos tendrán esa gran responsabilidad de crear, de modificar, de derogar las leyes y por supuesto de fiscalizar con el objetivo de impulsar el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Elecciones 2016, propuestas legislativas. Hoy hablaremos sobre identidad nacional o identidades nacionales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de nuestro país, un país tan diverso, pluricultural? Vamos a escuchar las propuestas de nuestros candidatos. Le damos la bienvenida a Humberto Prado, número 12 por el Partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. Bienvenido. También nos acompaña Jaime Sea, número 20 por la Alianza Popular. Bienvenido. Gracias. Y Augusto Rey, candidato con el número 11 por Acción Popular. Bienvenido. Bienvenidos todos a este programa que busca impulsar un voto informado, porque es la única manera de garantizar un voto responsable. Ya lo sabe, usted tiene la decisión en sus manos. Empezamos. Queremos escuchar a Humberto Prado, número 12 del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. ¿Cuáles son sus propuestas? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el punto de partida es reconocer que hay una crisis de valores en nuestro país y eso tiene que cambiar. La identidad nacional suele estar asociada a la bandera, el himno, el escudo y hasta la selección de fútbol. Pero es mucho más que eso. La identidad nacional tiene que estar vinculada al concepto de patria. Y patria no es solo las fronteras nacionales. Patria son nuestros ríos, nuestros lagos, nuestros bosques, nuestros Andes, nuestro mar y todas las ingentes riquezas que hay en su suelo. Y sucede que todas esas riquezas están en manos de un puñado de corporaciones multinacionales que hacen ingentes fortunas mientras condenan a nuestro país a ser un país primario exportador sin posibilidades de desarrollo industrial. Así estamos, desde hace décadas, con esta relación injusta que tiene que cambiar, con un modelo económico que la sostiene y que tiene que cambiar, y con una constitución que viene desde el 93, que se ha convertido en candado de ese modelo económico y que también tiene que cambiar. El concepto de patria, por otro lado, tiene que estar vinculado también al concepto de soberanía nacional y de soberanía económica. Como Estado tenemos que proponernos recuperar el patrimonio sobre nuestros recursos naturales y energéticos, esa inmensa riqueza nacional, para ponerla no al servicio de bolsillos privados, sino del interés nacional, para colocar todos esos recursos al servicio de un plan de desarrollo nacional que nos permite impulsar el agro, la industria, el turismo y ser un país efectivamente desarrollado y próspero que permita garantizar un nivel de vida digno a su población. Por esa misma razón, el concepto de dignidad o de identidad nacional está asociado a un proyecto de país. Un país dueño de sus recursos y dueño de su futuro. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a continuar con Jaime Sea, número 20 de la Alianza Popular. ¿Qué nos dice usted al respecto? Bien, la identidad nacional y la cohesión social solo se puede lograr en la medida que tengamos un real conocimiento de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestra diversidad, de nuestras costumbres, de la diversidad cultural que tenemos, y que a partir de ella podamos reconocer que tenemos ahí una riqueza inmensa y una virtud que, además de valorarla culturalmente para cohesionar y fortalecer nuestra identidad, se convierta además en una potencial riqueza para generar desarrollo. Y es por eso que considero que a partir de la educación, que debemos de hacer una gran reforma en el campo de la educación, podemos recuperar esa identidad, valorar lo que tenemos, ¿no?, para que luego esto se convierta, reitero, un potencial en generar riqueza. Y también a través de la integración. Tenemos esta diversidad geográfica, pero que además es un potencial, y que por eso todavía hoy tenemos ciudades y pueblos que están totalmente aisladas y que no forman parte y que el Estado nunca ha llegado. Y eso hay que recuperar para lograr que nosotros podamos reconocernos, que somos diversos, que somos diferentes, que tenemos costumbres diferentes,
pero que tenemos un pasado también que nos une y que tenemos además un futuro con mayor razón que nos una. A partir de ella, reitero, plantear propuestas que permitan, por un lado, en un primer momento, para generar esa cohesión que sea una fortaleza para el desarrollo, es lograr la integración del país. Una integración que tiene que estar a través principalmente de las vías de comunicación. No podemos seguir todavía en pleno siglo XXI que hayan pueblos de nuestro país que se tengan que llegar todavía a lomo de bestia, ¿no? O en camiones que solamente salen una vez a la semana de la ciudad más lejana que haya, sino que estén totalmente conectada con las grandes ciudades, que tengan lo que tiene Lima. No pueden haber ciudades que están aisladas, que no tengan los mismos servicios, que no tenga la gente que viva en estas ciudades o en estos pueblos, que no tengan la posibilidad de desarrollarse como los que viven en Lima. Entonces hay que recuperar todos estos aspectos, reitero, para generar una mayor integración, una mayor cohesión social. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con Augusto Rey, número 11 por Acción Popular. ¿Cuáles son sus propuestas? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. La lógica detrás del plan de gobierno y la visión de país que propone Acción Popular y Alfredo Barnechea descansa en esta famosa frase, la reconquista del Perú por los peruanos. ¿Y eso qué significa? Yo lo abordaría en dos ejes centrales. El primero vinculado a educación. El Estado ha abdicado un rol esencial, que es el de asegurar que la educación pública sea de calidad y que la educación privada no sea una estafa. Y la educación juega un rol protagónico cuando hablamos de identidad nacional, cuando hablamos de valores, cuando hablamos de respeto mutuo y convivencia. Porque finalmente la política es eso. La política es la estructura, la posibilidad de construir una convivencia pacífica y armoniosa en la que cada uno respete al otro. Y el Estado ha abdicado de esa función y es ahí donde nosotros llevamos propuestas concretas para recuperar la educación pública y asegurarnos que la educación privada no sea una estafa. El segundo eje tiene que ver con reconocer la diversidad que tenemos en el país. Me refiero a la diversidad entre los mismos peruanos. No es lo mismo ser una mujer de clase media limeña que una mujer andina quechohablante, que una mujer agricultora del Valle del Monzón, o ser alguien que trabaja en la pesca en la costa norteña peruana. Esa diversidad debe ser comprendida y por lo tanto quienes estemos en el Congreso de la República y el futuro gobierno del Perú tiene que entender que sus políticas públicas y las leyes que aprueben deben integrar esa complejidad para asegurarnos que no se sigan profundizando la diferencia entre los peruanos y todo lo contrario, hagamos lo necesario para conectarnos, vincularnos y sentir que todos somos parte de un mismo país. Muchísimas gracias. Es momento de hacer una pausa. Ya hemos escuchado a nuestros candidatos al Congreso de la República. En la segunda parte vamos a escuchar de qué manera podríamos llevar a cabo esta interpretación de la realidad peruana o también cómo podríamos hablar de distintas identidades nacionales, de cohesión, de integración, de tolerancia y de complejidad, ¿no? La complejidad de nuestro país. Pausa y regresamos con elecciones 2016, propuestas legislativas. Nuestro cine, las mejores películas de Iberoamérica. El jueves, un limpiador forense se hace responsable de un niño que ha quedado huérfano. No sabría dónde acomodarlo. Después que una terrible y devastadora epidemia atacara sin piedad a la ciudad de Lima. El limpiador. El viernes, un pintor tiene que indagar en la historia para descubrir. O me pregunto por qué dejaron todo, por qué lo siguieron. El verdadero rostro del hombre hecho mito, creador de la nación uruguaya, del director del Baño del Papa, César Charlone. La Redota, una historia de Artigas.
E inmediatamente después, nuestra franja cultural peruana. Nuestro cine por TV Perú. En películas, mucho más que ver. Prepárense todos, colisas, franceses, chaplas, porque ha llegado un sabor insuperable. Nueva Manti Plus, con un toque de sal, más cremosa y además con un plus de leche. La combinación perfecta. Nueva Manti Plus. Sorpréndete al probarla. Ahora en pote de 120 gramos. ¿Y ustedes qué comen, Tus hijos tendrán energía para rato con Avalli. Y nuestra selección también. Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales. Los más fortalecidos del Perú. La Avalli, los fideos oficiales de la selección. Cocinero presenta la diferencia entre frito y bien frito. Solo con Cocinero. No se quema, no se evapora y es clarito. Frituras perfectas, crocantes por fuera y jugosas por dentro. Tu aliado experto en frituras. Buenazo, ma. Cocinero. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Cocinero presenta papas listas para freír. Sin lavar, pelar ni picar. Quedan doraditas y más ricas. Encuéntralas en supermercados. Elecciones 2016, propuestas legislativas. El tema de hoy es la identidad o las identidades nacionales. ¿Cómo integramos un país tan complejo, tan diverso y tan rico como el nuestro? Vamos a escuchar a nuestros futuros congresistas, candidatos al Parlamento Nacional. Humberto Prado, candidato con el número 12 por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, nos ha dicho que hay una crisis de valores, que la riqueza de este país la tienen las transnacionales, que el modelo tiene que cambiar, que la Constitución tiene que cambiar, que necesitamos dignidad para recién hablar de identidad nacional, ¿no? ¿Qué concepto podría tener la palabra patria? ¿Qué definición le damos a patria, a nuestra patria, a Perú, concretamente? Patria, como decía en la primera parte de la intervención, es no solamente las fronteras que cobijan nuestro territorio, sino también todas las riquezas que hay en su interior. Y lo que tenemos que reconocer es que esas riquezas están en manos foráneas, que se llevan para hacer grandes fortunas mientras condenan a nuestro país a los niveles de atraso en el que nos encontramos. Porque si bien en los últimos años podemos admitir que ha habido crecimiento económico y que en alguna medida esto ha permitido cierta recuperación de la clase media en nuestro país, sin embargo, como desarrollo estamos bastante... Desarrollo social. Como desarrollo social y como desarrollo económico. No hay industria. Hace 20 o 25 años atrás habían grandes industrias en la avenida Venezuela, en la avenida Colonial, en la carretera central, en la carretera al norte, fábricas automotrices, metalmecánicas, etcétera. En relación a 20 años atrás estamos peor, a pesar de que hay grandes riquezas energéticas y minerales en el país. No se contrapesa eso con industria de transformación que podría permitir mayor empleo, mejor nivel de vida. Ahora, si nosotros hacemos una encuesta en la calle, seguramente una encuesta rápida, y hacemos la misma pregunta, nos podrían responder: patria es la selección nacional, patria es la bandera, patria es mi familia, ¿verdad? ¿Cómo logramos integrar a todos los peruanos y las peruanas desde esa diversidad?
porque hay que aceptar la diversidad y desde ahí hablar de igualdad. Efectivamente, efectivamente. Pero el punto de partida es considerar que no es patria solo los símbolos de la patria, sino es todo el continente territorial, geográfico, riquezas naturales y personas que viven en nuestro país. Y ser tolerante, yo creo que también es ser patriótico, ¿verdad? Sí, sí. Pero admitir que somos desde el Congreso, ¿qué leyes se podría impulsar? ¿Qué leyes impulsaría usted, a lo mejor que estén contextualizadas en el ámbito educativo para poder lograr esta cohesión, integración nacional? Empecemos por la diversidad, porque somos un país pluricultural y eso no está admitido en la Constitución. Uno de los cambios fundamentales en una nueva Constitución tiene que reconocer esa realidad y pasar a ser un Estado plurinacional, pluricultural, con reconocimiento de derechos plenos a las comunidades quechuas, aymaras y otras, que deben de tener representación directa en el Parlamento Nacional, que deben de educarse en su misma lengua y no ser sometidos a la tortura de una educación en la lengua que no es la propia. Educación bilingüe, entonces, impulsar, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe. Sin duda. Y desde el punto de vista educativo, terminar de ser los últimos en América Latina. Estamos al nivel de Haití respecto a la atención que el Estado le da a la educación. Muy bien. Hace 15 años un pacto de unidad nacional dijo que iba a aumentar al 6% del presupuesto educativo. No se cumple porque no hay voluntad política. Bueno, en realidad cuando ha habido crecimiento económico en este país se ha debido hacer esa inversión, ¿no? Cuando un país está creciendo se tiene que hacer debería haberse mucho más grande. Eso tiene que cambiar. En lo social. Desde Muchísimas el Frente Amplio gracias. proponemos cambiar este país. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Jaime Sea, número 20 por la Alianza Popular. ¿Cómo podemos reconocernos si no nos conocemos? Ni siquiera hay infraestructura, no hay carreteras, todo está tan centralizado. ¿Qué propone ustedes en ese aspecto? Justamente lo que hay que es acelerar y recuperar ese déficit que hoy día tenemos a nivel de infraestructura vial, a nivel de infraestructura de comunicación, no solamente de carreteras, sino también de comunicación aérea, de comunicación fluvial. Hay que modernizar los embarcaderos fluviales que permitan conectar todos los pueblos de nuestra Amazonía. Hay que conectar, digamos, todos los puentes aéreos para que permita y tener acceso y evitar el monopolio que hoy día todavía se tiene a nivel de las compañías aéreas, por ejemplo. Y por otro lado, a nivel de la infraestructura vial de carreteras, hay que potenciar para que podamos tener un mayor acceso y acercar las ciudades. Teniendo una buena infraestructura vial de carreteras podemos acercar las ciudades. Y le he hecho la pregunta porque usted habló de descentralización como una propuesta de integración. Sí, de hecho, es parte. Y también la educación, por supuesto. Nosotros planteamos incluso una reforma en la currícula que permita que la currícula esté en función de las regiones, ¿no? Incluso el calendario de escolar también está en función de las regiones, del aspecto climático que tienen cada una de las regiones y de su historia, de sus costumbres, de sus regiones. Es la forma, y entre otras cosas, obviamente, ahí tenemos que hablar de una educación bilingüe, recuperar no solamente lo que hay como experiencias exitosas en la educación bilingüe en la Amazonía, sino también eso que se haga en el sur andino, con el aymara, con el quechua, que se promueva la literatura en estas lenguas, en estos idiomas, y que también empiece a fomentarse los textos escolares. Para eso habría que fomentar también la capacitación, ¿no?, de nuestros docentes. ¿Cuántos docentes son bilingües en las distintas lenguas originarias de nuestro país? No tenemos docentes capacitados, y menos aún hay experiencias. Hay un programa de educación bilingüe en la Amazonía que viene desde muchos años atrás y que se han ido formando justamente incluso a los propios originarios, personas docentes de los Ashánicas, de los Campas, de los Aguajún, en fin, y que ellos adquiriendo, la pedagogía, tanto en la lengua, materna que tienen, como también en la lengua castellana, han podido y vienen formando. Hay que acabar también con la educación unidocente y, reitero, promover la educación bilingüe principalmente en estas zonas de nuestro país. Por supuesto, pero hay que capacitar a todos nuestros docentes. Esa es obligación del Estado. Uno de los pilares. Hay buenas iniciativas, como usted lo ha dicho. Es más, se han labrado grandes caminos, yo creo, en estos últimos años, pero esto tiene que continuar. Definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Vamos a conversar con Augusto Rey, número 11 por Acción Popular.
¿Cómo podemos lograr esa reconquista del Perú por los peruanos? La reconquista del Perú por los peruanos, gran frase del arquitecto Belaúnde, que por cierto es el presidente que más ha conectado al país con la construcción de carreteras y con una lógica de visión de país que trascendía el centralismo de Lima. Ya desde el Congreso de la República, como futuro congresista de la República, si es que se me puede dar el voto, yo me comprometo a través del trabajo de fiscalización, representación y legislación, a hacer todo lo necesario para visibilizar aquellos grupos de la sociedad, aquellas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y vuelvo a repetir lo que dije en primera intervención, es importante comprender la diversidad de nuestro país, la diversidad de nuestras ciudades y cómo ciertas situaciones de vulnerabilidad pueden profundizarse por otras vulnerabilidades y el Estado no está atendiendo dichas vulnerabilidades. Al abdicar su rol en la educación pública, al permitir que la educación privada sea una estafa, al no otorgar salud universal a todos por igual, que los medicamentos para las enfermedades más comunes no sean de acceso gratuito, está profundizando las diferencias sociales y está rompiendo esa cohesión social que debemos construir. Es decir, que impulsaría usted políticas, leyes con este enfoque de diversidad. Totalmente. No hay otra forma de legislar en el país, en el Perú, un Perú tan diverso. Pensemos solamente en Lima. Se ha visto cómo se ha estado legislando y precisamente no ha sido desde esa complejidad. Por eso es que es necesario que nueva gente entre al Congreso y por eso me ofrezco a ser el congresista que represente precisamente esos sectores. Bien, vamos a tener un poquito más de tiempo, así que hacemos una nueva ronda. Humberto Prado, candidato número 12 por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad. A lo mejor usted coincide con alguno de los puntos que han mencionado nuestros candidatos aquí presentes, tanto de la Alianza Popular como de Acción Popular. Sin duda, cuando hay elecciones todos los candidatos y los partidos intentan responder a las necesidades sociales, necesidades nacionales, sin duda. Pero el punto de partida es el siguiente: grandes cambios es imposible si no cambiamos esta Constitución. Esta Constitución es la raíz de todos los males que padecemos en los últimos años. No solo el modelo económico, la corrupción que viene de la mano del modelo económico, porque, ojo, corrupción hay en la ventanilla al cual se acerca la persona de a pie. Pero la gran corrupción está en la suite, en los paraísos fiscales, que viene de la mano de las grandes multinacionales, como se ha demostrado a raíz de Odebrecht y otras más. Entonces, es necesario admitir que necesitamos un cambio profundo a partir de una nueva Constitución que tiene que venir de la mano de una Asamblea Constituyente, porque esa tarea de reformar las instituciones del Estado, de cambiar las reglas de juego en el país para que podamos recuperar nuestros recursos al servicio del desarrollo nacional, son tareas que se tienen que abordar desde un marco más general, una nueva Carta Magna elaborado por un proceso nacional en que participe toda la ciudadanía. Por eso planteamos que es necesario una asamblea constituyente para elaborar una nueva Carta Magna que rija los destinos de este país. Un nuevo Perú, que es uno de los planteos fundamentales del Frente Amplio. Y es quizá lo que marca la diferencia, ¿no? Respecto a las posibilidades de cambio que se necesitan en este país. Listo, seguimos con Jaime Sea, número 20 por la Alianza Popular. ¿Usted está de acuerdo con una nueva Carta Magna, una nueva Constitución? Yo no creo que sea necesario. Yo creo que el hecho de hacer nuevas constituciones, eso no resuelve el problema del país, ¿no? Creo que sí, ninguna constitución es perfecta y sí es pasible de ir de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los tiempos en que uno va pasando, se puedan hacer perfectibles, se puedan hacer modificaciones. De eso sí, sin duda. Nosotros planteamos algunas modificaciones, por ejemplo, que tengan que ver para acelerar la titulación de millones todavía de personas que tienen problemas con la titulación de sus propiedades o sus posesiones. Cómo resolver la propiedad de las comunidades campesinas, por ejemplo, para que puedan acceder a ese programa que nosotros hemos planteado del canon comunal como un paso previo a que ellos sean propietarios de la superficie y que la negociación o que ellos formen parte de una sociedad con las empresas mineras para poder explotar las minas y de esa forma ellos puedan tener la seguridad de que el proceso de explotación de las minas realmente sirvan para el desarrollo de sus comunidades y de sus pueblos. Entonces,
Para eso, si es que hay que hacer algunas modificaciones, hay que hacerlas, pero no necesariamente tenemos que, cambiar de constituciones cada cierto tiempo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Augusto Rey, número 11 por Acción Popular. ¿Qué opina? Nos ha hecho daño nos hace daño esta constitución, hay que cambiarla, ¿no? El sistema que hemos venido implementando en el país es un sistema un modelo que está llegando a sus límites, ¿no? Si bien, como bien se ha señalado previamente, ha logrado reducir en términos objetivos la pobreza y fortalecer la clase media, lo cierto es que también ha profundizado la diferencia entre los que más tienen y menos tienen. Ha reducido el rol del Estado, en el caso de los proyectos extractivos de recursos naturales, a otorgar concesión y cobrar regalías. Y ello ha llevado a que haya una serie de conflictos sociales que le ha costado la vida a 150 peruanos en los últimos 3 gobiernos. Esto es algo que nunca más debe repetirse. Y para ello el Estado debe recuperar su rol en la sociedad y no puede dejar todo en manos del sector privado. El ejemplo concreto, vuelvo, es la educación privada, en donde se creyó que la liberalización absoluta de la educación superior iba a generar eficiencia y buenos profesionales. Lo cierto es que hoy hay más de 120 universidades privadas, muchas de ellas sin ningún tipo de calidad. Y muchas familias invierten de su bolsillo para la formación de sus hijos y no reciben una buena educación a cambio. Muchas familias se quedan endeudadas de por vida, en realidad. Y el problema con la educación que no es de calidad es que cuando uno se da cuenta que no ha sido bien formado es muy tarde. No es como cuando uno compra un celular, que se sabe que está mal en el mismo momento. La educación pasa factura demasiado tarde. Bien, muchísimas gracias. Agradecemos a todos nuestros candidatos quienes han expuesto distintas propuestas para mejorar en realidad el país. Hacemos una pausa y regresamos con más invitados en unos minutos. Vamos a despedirnos de Humberto Prado, número 12 por el Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad, de Jaime Sea, número 20 por la Alianza Popular. Número 20. Número 20, exactamente, y Augusto Rey, candidato número 11 por Acción Popular. Pausa y volvemos. Nos internamos en la agreste selva para vivir una aventura inolvidable. 5 días ya por la selva de Amazonas. Una larga caminata para descubrir paraísos escondidos. ¡Una locura! Misteriosos y enigmáticos sarcófagos. 2 cataratas entre las más altas del mundo. Yumbilla y Bogta. ¡Bogta para todos ustedes! Y el emocionante y arriesgado Canyoning. Amazonas, el Valle de las Cataratas. Reportaje al Perú, este domingo a las 5 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Panasonic, ACE, Downy. Mira, ¿qué? ¿Ese no es tu ex del cole? ¿Qué hace acá? Está igual. Ahora vengo. ¿Cuánto tiempo, bombón? Ojalá las manchas de tu vida desaparecieran tan fácilmente como las de tu ropa. Opal Ultra 2 en 1 remueve las manchas más difíciles, combinando en un solo producto el poder del detergente y el quitamanchas. Con Opal Ultra 2 en 1, ríete de las manchas. Prueba también el nuevo Opal Ultra 2 en 1 líquido. Hey, ¿ustedes qué comen, Tus hijos tendrán energía para rato con la Valle y nuestra selección también. Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales, los más fortalecidos del Perú. La Valle, los fideos oficiales de la selección. Eres madrugadora, eres esposa, eres madre, romántica, eres atrevida, eres una y eres todas al mismo tiempo.
Para ti llega Ali, una plataforma digital disponible en todo momento, donde encontrarás desde una receta maravillosa, un consejo para tu hogar, hasta cómo verte bien después de un día agotador. Encuentra esto y más en Diariamente Ali. Hola, soy Ali. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Prepárense todos, colisas, franceses, chaplas, porque ha llegado un sabor insuperable. Nueva Manti Plus, con un toque de sal, más cremosa y además con un plus de leche. La combinación perfecta. Nueva Manti Plus. Sorpréndete al probarla. Ahora en pote de 120 gramos. Garantizamos la integración nacional, cómo reconocemos nuestra diversidad. Vamos a escuchar a nuestras candidatas y candidatos al Congreso de la República aquí en elecciones 2016, propuestas legislativas. Vamos a presentarlos a continuación. Nos acompaña Irma Burneo, número 16 por el Partido Político Orden, bienvenida. También nos acompaña Lía Valderrama, número 8 por Democracia Directa, bienvenida. Se encuentra también Selmira Aguilar, número 5 al Parlamento Andino por Alianza para el Progreso del Perú. Bienvenida. Gracias. Y Jorge Luis Nicalay, candidato con el número 31 por el Frente Esperanza. Bienvenido. Bienvenidos todos, bienvenidas a este programa que busca impulsar un voto informado, un voto responsable. Vote con responsabilidad. Empezamos con Irma Burneo, número 16 por el Partido Orden. ¿Cuáles son sus propuestas en relación con este fortalecimiento de las distintas identidades de nuestro país? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por invitarnos. Es una oportunidad para poder dar a conocer nuestros programas de gobierno a cada uno de los partidos y, como tú dices, voto bien informado. Bueno, pues en orden, nosotros pensamos que siendo un país pluricultural es bastante difícil, pero no imposible, llegar a cada una de las regiones y fomentar básicamente la educación. Pero no solamente la educación, la salud, el transporte, todo está indicado como para poder hacer una labor en conjunto y luego unir para lograr una identidad nacional del cual, igual que cualquier otro país del mundo, nos sintamos orgullosos de ser peruanos, reconozcamos las virtudes de muchos que están triunfando y sentir orgullo de ello, como por ejemplo es el caso de la música, con nuestro tenor Juan Luis Flores, en fin, con una serie de manifestaciones culturales que nosotros, de las cuales nosotros tendríamos que tener mucho orgullo como peruanos. Le queda todavía cerca de un minuto, así que seguimos escuchando las iniciativas, por ejemplo, desde el Congreso de la República. Quizás qué leyes serían interesantes de destacar o qué leyes defendería usted en relación con este tema. Bueno, básicamente como nosotros estamos yéndonos hacia la parte educativa, en primer lugar, la formación de colegios en las mismas zonas rurales, donde se harían no solamente escuelas básicas de primaria, secundaria, sino también escuelas técnicas de acuerdo a la zona, donde se darían educación para aquellos jóvenes, ¿no? Que pudieran ellos desarrollarse y tener incluso su lengua nativa, o sea, que sea bilingüe, ¿no? Que puedan ellos aprovechar esas escuelas que se deberían hacer, ¿no? Y con profesores bien preparados, que vivan dentro de la zona, que haya comodidad para que ellos puedan vivir allí y que luego en la tarde se pudiera aprovechar, luego después de que utilizan ya esas aulas para los alumnos, que se utilicen para las familias. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con nuestra siguiente invitada, Lía Valderrama, de Democracia Directa, candidata con el número 8. ¿Cuáles son sus propuestas, su oferta política? Buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación. Como lo dijiste, mi nombre es Lía Valderrama. Soy candidata por Democracia Directa, acompañando al hermano Gregorio Santos con el número 8 por Lima. Bien, en primer lugar, Democracia Directa plantea el cambio de una constitución.
Para nosotros es esencial que en esta Constitución se garantice, esté escrito que somos nosotros una nación soberana e identificada con la historia de nuestros pueblos, en la cual se respete las diferentes culturas y las diferentes costumbres de nuestros pueblos, ¿no? Eso en primera instancia tiene que estar garantizado en una Constitución. A su vez, Democracia Directa está planteando la reforma integral de la educación que garantice la calidad y la gratuidad en una nueva ley. Pero esto tiene que estar acompañado de una democratización de la educación, es decir, que la educación llegue a todos los sectores del país, porque es sabido que con los últimos gobernantes que hemos tenido, definitivamente hay pueblos que están abandonados, comunidades en las cuales el tipo de educación que tenemos, que no es la adecuada, ni siquiera llega, ¿no? Este tipo de educación no llega a estos pueblos, ¿no? En ese sentido nosotros planteamos la democratización de la educación, así como también el cambio de la currícula para poder adaptarla de acuerdo a la realidad de cada región en la que vayamos a llegar. Nosotros también estamos planteando incluir, por ejemplo, en los cursos de historia, tenemos historia del Perú, tenemos historia universal, poder incluir la historia de nuestras regiones, de esta manera poder garantizar y fortalecer nuestra identidad nacional, ¿no? Primero, de manera general, quizás adherir al curso de historia, la historia de las regiones del país de manera general, y nuevamente, de manera particular, profundizar en la historia de las regiones dentro de los territorios, como también dentro de la educación que nosotros vamos a defender, promover que la educación en los lugares donde se habla el idioma nativo se pueda enseñar, ¿no? En ambas lenguas. Muy bien, en las lenguas originarias, ¿no? Educación bilingüe. Gracias. Vamos a continuar con Selmira Aguilar, número 5, al Parlamento Andino por la Alianza para el Progreso del Perú. ¿Cómo estás, Violeta? Primero, creo que estaba escuchando el programa y hay que definir conceptos. No hay identidades nacionales, hay una sola identidad. Y habría que hacer una diferencia entre Ahí no estoy de acuerdo, Selmira, luego vamos a conversar en la segunda etapa. Muy bien. Y también habría que hacer una diferencia de lo que significa país y de lo que significa nación. La nación es todo lo que nos une a nosotros, cultura, lenguaje, historia. Y cuando tú no amas lo que representa la nación, entonces no tienes identidad. En nuestro país nuestra nación está formado por 72 naciones nativas. Cuando digo nativas, hablo de naciones, lo que comúnmente se dice amazónicas. Nuestra nación está formada por toda esta riqueza ancestral que traemos los afroperuanos o los negros. Nuestra nación está formada por esa región andina, que es la columna vertebral de nuestro país. Cuando nosotros, que es muy común en el país, no amamos, no reconocemos la cosmovisión de nuestros pueblos, no reconocemos el aporte, entonces no podemos hablar de identidad nacional, Violeta. Lo que más nos falta en nuestro país es la identidad nacional, y los medios tenemos la culpa, o los medios tienen la culpa, porque si tú ves, los chicos no aman, ni siquiera conocen cuántas lenguas se hablan en el país. Entonces, ¿cómo puedes pedirle a un país, a un grupo como a los peruanos, que conozca o tenga identidad nacional? Cuando tú tienes música extranjerizante para los jóvenes en la televisión, ¿correcto? En las radios también. Entonces, gracias a la incursión en el partido que represento hace 2 años y que soy muy orgullosa de pertenecer a APP, se habló con el ingeniero Acuña, en principio, de poder entregarle, de que los afros o los negros peruanos podamos tener una región como agradecimiento a lo que la sangre de mis ancestros han hecho en este país, ¿no? Entonces, porque hay una diferencia. Ya no puedo, ¿no? Hay una diferencia. El mundo andino tiene un territorio, el mundo amazónico o nativo tiene un territorio, los negros no tenemos un territorio. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente invitado, Jorge Luis Micalay, número 31 por el Frente Esperanza. ¿Cuáles son sus propuestas sobre este tema?
Claro que sí, es un tema muy interesante. En primer lugar, tengo que agradecer a Canal 7 por esta oportunidad, saludar a las damas presentes y a todos mis compatriotas que están viendo este programa en este momento. Justamente mi labor congresal, en el caso de tener la oportunidad de poder ser parte de la representación nacional, está basada básicamente en 3 ejes de trabajo, y todos los cuales tienen que ver con el fortalecimiento de la identidad nacional. En primer lugar, una efectiva modernización del Estado peruano, lo que incluye, por cierto, una cohesión nacional, empezando por una cohesión familiar como célula básica de la sociedad reconocida y consagrada en la Constitución peruana. En segundo lugar, una revolución educativa, pero en el buen sentido, y una revolución auténtica, que indica ver la educación desde 2 puntos de vista o 2 dimensiones. La primera, a través de todos los niveles, educación primaria, secundaria, incluyendo también lo que es colegios profesionales y universidades, y tomando en cuenta que el primer colegio, la primera escuela es la familia. Y en segundo lugar, por cierto, ver los diferentes sectores de la vida nacional con las que tiene que estar involucrada la educación, como son nutrición, deporte, cultura, medios de comunicación, entre otros. Y el tercer tema, eje central de mi labor congresal, en el caso de poder acceder a ello, es justamente el fortalecimiento de la identidad nacional y la defensa de nuestra soberanía. No solamente se trata, como dijo anteriormente, un candidato de nuestros símbolos patrios y la memoria de nuestros héroes. Es también tomar en cuenta que el Perú no solamente puede ser una fuerza en la gastronomía. Es muy importante la gastronomía, pero ¿es lo único que identifica realmente a los peruanos? No. Podemos salir adelante con el arte, con el deporte, con la ciencia, la tecnología, con diferentes aspectos y sectores de la vida nacional. Y eso necesariamente incluye lo que es la defensa de nuestra soberanía. Cuando hablo de soberanía, no me limito únicamente a la soberanía territorial. Hablo también, por ejemplo, de la soberanía energética. Hablo también, por ejemplo, de la soberanía alimentaria, que debería también estar consagrada entre los derechos fundamentales en nuestra Constitución política. Y, por supuesto, algo muy importante que también hay que mencionar, cuando hablamos de nuestra identidad, hay que tomar en cuenta que todos los procesos que van a, de alguna manera, coadyuvar a ellos, tienen que estar considerando el proceso de descentralización, el proceso que significa una educación que no es un fin, sino más bien es un medio. Ambos, tomando en cuenta que tanto la defensa interna como externa y por supuesto el desarrollo van a llevar a ello. Perfecto, muchísimas gracias. Hemos escuchado a nuestros candidatos y candidatas en este tema, desarrollar sus planteamientos en relación con la identidad nacional, integración, la cohesión de nuestro país. Hacemos una pausa y regresamos para seguir hablando con nuestros distintos candidatos, representantes, futuros representantes nuestros en el Congreso de la República. Ya volvemos. Este sábado en Tercera Llamada. Prométeme que siempre nos vamos a ayudar, pase lo que pase. Así caiga lluvia ácida sobre el planeta. La vida de pareja vista desde perspectivas distintas. Una joven, la otra madura. Me desperté en la cama y al lado mío ya no estaba la mujer que yo amaba. Era otra persona. Él también es un perfecto extraño. Náufragos en la luna. Escrita por Jimena Ortiz de Ceballos y dirigida por Joaquín Vargas, con las actuaciones de Gustavo Maglenan, Lilian Nieto, Alana Lamadrid y Jorge Bardales. Tercera Llamada, este sábado a las 10 de la noche. El teatro está aquí en TV Perú, mucho más que ver. Eres madrugadora, eres esposa, eres madre, romántica, eres atrevida, eres una y eres todas al mismo tiempo. Para ti llega Ali, una plataforma digital disponible en todo momento, donde encontrarás desde una receta maravillosa, un consejo para tu hogar, hasta cómo verte bien después de un día agotador. Encuentra esto y más en Diariamente Ali. Hola, soy Ali. ¿En qué te puedo ayudar hoy? Mira, ¿qué? ¿Ese no es tu ex del cole? ¿Qué hace acá? Está igual.
Ahora vengo. ¿Cuánto tiempo, bombón? Ojalá las manchas de tu vida desaparecieran tan fácilmente como las de tu ropa. Opal Ultra 2 en 1 remueve las manchas más difíciles, combinando en un solo producto el poder del detergente y el quitamanchas. Con Opal Ultra 2 en 1, ríete de las manchas. Ahora pídelo a 4 soles 40 y 3 soles 30. Prepárense todos, colisas, franceses, chaplas, porque ha llegado un sabor insuperable. Nueva Manti Plus, con un toque de sal, más cremosa y además con un plus de leche. La combinación perfecta. Nueva Manti Plus. Sorpréndete al probarla. Ahora en pote de 120 gramos. UNICEF presenta Menos besos, más propuestas. Nos llegaron fotos de muchos candidatos, pero todavía muy pocas propuestas. Ahora seguimos esperando las ideas de los demás candidatos para poder revisarlas. Los niños y niñas del Perú queremos menos besos, más propuestas. ¿Y ustedes qué comen, Tus hijos tendrán energía para rato con la Valle y nuestra selección también. Los únicos fideos con 10 vitaminas y minerales, los más fortalecidos del Perú. La Valle, los fideos oficiales de la selección. Lavar con Bolívar es una decisión inteligente. Con otros detergentes tienes que lavar 1, 2 y hasta 3 veces para sacar la suciedad. En cambio, con detergente Bolívar, sacas la suciedad a la primera. Lo barato sale caro, por eso elige Bolívar y haz que tu día brille. Llévatelo a 4 y 5 soles. Nuestra diversidad, nuestra complejidad, de qué hablamos cuando hablamos precisamente de identidad nacional o de las distintas identidades en nuestro país. Vamos a seguir conversando con nuestros candidatos y candidatas al Congreso de la República. Nos toca hablar con Irma Burneo, número 16 por el Partido Político Orden. En la primera parte de este programa, usted nos hizo hincapié en fomentar la educación, fomentar salud, distintos sectores en su conjunto, ¿verdad? También de la importancia de reconocernos y de reconocernos precisamente en las distintas manifestaciones culturales de nuestro país, un país muy rico. Y luego nos habló de algunas leyes que podría impulsar desde el Congreso de la República, como por ejemplo la creación de algunas escuelas técnicas rurales, ¿verdad? Que sean además bilingües, en donde tengamos a profesores bien capacitados que vivan en la zona. Y recuerdo haberlo conversado con otros candidatos cuando empezamos hoy este programa, en la primera parte, y claro, no tenemos tantos profesores capacitados, ¿no? Hay que hacer una revolución en la educación. Así es. Bueno, pues partir desde el hecho de que la educación es la base de todo. Sin conocimientos no tenemos nada. Sin conocimientos ni siquiera sabemos qué camino tomar, porque no sabemos qué es lo que somos ni lo que podemos ser. ¿Y cómo motivamos a que cada vez más jóvenes, por ejemplo, se puedan capacitar en su propia zona en lenguas originarias? Lo que estamos viendo es que muchas personas, de hecho, luego de la migración, tras la gran oleada de migración a Lima, la gente no quería hablar su lengua madre, ni quechua, ni aymara, y eso sigue pasando, ¿no? Ha habido imperantemente una educación basada en el idioma castellano y se ha dejado de lado todas las lenguas originarias. ¿Qué podría hacer desde el Congreso? Pues las lenguas originarias no deben perderse, porque es parte de nuestra identidad nacional. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría, pienso yo que a todos nos gustaría, a mí me gustaría poder hablar quechua, por ejemplo, ¿no? Saber hablar quechua.
Eso no quita que pueda tener también, que se puedan inculcar idiomas extranjeros porque les va a servir para su desarrollo después profesional. No, ahora, ¿por dónde empezamos? Empezamos por la niñez, la protección a la niñez. Se ha quitado del país la educación cívica, por ahí comencemos, ni siquiera sabemos lo que estamos conversando fuera de cámaras, lo que era país, patria, lo que era nación, lo que son los símbolos patrios, etcétera, etcétera. Los niños no saben eso. A ver, ser patriota o considerarse peruano no es marchar en un desfile. Eso más bien es algo muy marcial. Claro, me parece. Es aprender ser primero peruano? Primero conocernos, saber quiénes somos, reconocernos. Luego, pues, saber nuestra historia, por lo menos lo básico, estudiar, tener valores, ética, moral, saber como antes teníamos la educación cívica y sabíamos respetar al resto. Si respetamos a los demás, respetaremos nuestras lenguas, nuestras costumbres, respetaremos todo. Si respetamos verdaderamente también esa diversidad, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias. Continuamos con Lía Valderrama, número 8 por Democracia Directa. Nos plantea Lía Valderrama, y en realidad nos plantea Democracia Directa, el cambio de constitución, ¿no? Que nuestra Carta Magna señale a nuestro país como un país pluricultural, que no está señalado en la Constitución. Una reforma integral de la educación, la democratización de la educación y una currícula adaptada a cada región, que es un poco parecido a lo que nos decía Irma Burneo en cuanto a las escuelas técnicas rurales, ¿no? Podría haber ahí una coincidencia. Incluir también historia regional y profundizar en lo local. Exacto. Así es. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Bien, lo que nosotros planteamos al decir el cambio de currícula es lo que te he mencionado, ¿no? Poder, a través del, acompañado con el Ministerio de Educación, nosotros poder plantear, junto con nuestra propuesta, que este cambio de currícula, como lo he mencionado, se pueda adaptar a cada región en la que se llegue, de acuerdo a la realidad que estas regiones pues tienen, ¿no? ¿Usted de llegar al Congreso de la República se dedicaría a trabajar en este sentido, en la diversidad? Claro que sí. A ver, Democracia Directa, cuando nosotros hablamos de identidad nacional, tenemos que aceptar que somos, al decir que somos una sociedad pluricultural o multicultural, estamos aceptando que somos, por principio somos andino-amazónicos, pero también nosotros tenemos que reconocer que tenemos una herencia occidental, ¿no? Entonces nosotros al hablar de nuestra identidad, tenemos que respetar esta diversidad que tenemos, ¿no? El ser andino-amazónicos y también promover la cultura occidental que ya hemos nosotros adoptado y que está por lo general en las áreas urbanas, ¿no? Muy bien, yo diría más reconocer, pero también tener en cuenta que la visión incluso de la historia, de cómo se cuenta la historia aquí en nuestro país es de esa visión occidentalizada, ¿no? Entonces hay que tener un cambio de enfoque teniendo en cuenta esa diversidad que tenemos aquí en el país. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con Selmira Aguilar, número 5 al Parlamento Andino por Alianza para el Progreso del Perú. Viola, me da mucha pena tener tan poco tiempo, pero me apena más aún que los candidatos que yo veo que tienen que hablar de nuestro país desconocen lo que es identidad, desconocen lo que se está haciendo. Por ejemplo, en el caso mío, es la primera vez que una mujer negra tiene un libro escolar aprobado por el Ministerio de Educación. Tengo 5 libros y están dentro del plan lector. Y también es importante que ustedes sepan que sí el Ministerio está haciendo cosas muy interesantes y hay libros ya en Ashua, en Quechua, no sé en Quechua y en Aymara, que ya están en los colegios. Por eso es importante que los candidatos conozcan qué cosa es una identidad y qué cosa es lo que está haciendo el gobierno. Yo tengo 25 días viajando
nadie podrá ver un cartel mío aquí, pero sí tengo 25 días viajando por todas las comunidades, entrando en Pequepeque a 6 horas del río Pichis, regresando solo con las luces de los celulares, y allí yo les pido disculpas por decirles que no comparto lo de ustedes, porque ahí sí hay educación bilingüe y hay muchísimos profesores bilingües, tanto en Ashánica, tanto como en Yanesha, y tanto como Achuar. O sea, sí se está haciendo realmente. Se está trabajando, pero necesitamos más capacitación, ¿verdad? Capacitar a más docentes. Así es. Si no, ¿qué pasa? Lo que pasa, Viola, es que no hay que decir que hay que capacitar docentes, hay que capacitar a las personas oriundas del lugar. O sea, yo lo estoy viendo, yo estoy viendo profesores. Estas personas tienen que ser los docentes, ¿verdad? Así es, que son los docentes. Porque son quienes van a llevar a cabo la educación en los distintos colegios locales. Viola, volviendo al tema de la identidad, yo la semana pasada estuve en La Merced y esa parte de identidad, o sea, nosotros tenemos la culpa porque no podemos elegir, por ejemplo, a un alcalde coreano, un alcalde coreano que cuando llegan a las comunidades le dice, duele cabeza, chao. ¿Cómo va a ser posible? En La Merced, en Chanchamayo. Un alcalde coreano. Un alcalde coreano, y nuestras leyes, no tenemos identidad. Yo pregunté cómo es posible que un alcalde sea coreano. Es que la ley peruana dice que después de vivir 4 años en nuestro país, tú puedes ser alcalde. Y entonces esperemos que dentro de pronto haya un chileno también como presidente, porque si, oye, qué horror. No queremos fomentar aquí el odio y la violencia, ¿no? Pero así es, pero yo lo que me apena es la falta de identidad. Muy bien. Me encantaría decirles que entren y que conozcan la historia del Paititi y cómo se ha destruido todo. Muchísimas gracias, se ha acabado el tiempo. Gracias, Selmira. Vamos a continuar con Jorge Luis Micalay, número 31 por el Frente Esperanza, defensa de la soberanía, nos habló de descentralización. ¿Qué nos identifica? Sí, habría que mencionar algo acotando a lo que ha dicho Selmira. Es muy importante, considero yo, una reforma constitucional en la que se indique claramente que aquellos que tienen la intención de ostentar un cargo de alta investidura tengan necesariamente como única nacionalidad la peruana, única nacionalidad, y no que vemos ahora candidatos con doble nacionalidad o que tienen dudosa nacionalidad. Eso también es parte de la cohesión nacional. Además de ello, es también muy importante, como dijo otra de las compañeras acá presentes, una reestructuración del nuevo diseño curricular. Esto tiene que cambiar definitivamente. No solamente es educación cívico-patriótica, es también, ¿por qué no?, enseñar el curso de defensa nacional en forma obligatoria en las diferentes universidades, por ejemplo. Sin duda alguna que cuando hablé de soberanía, también era pertinente hablar de una soberanía constitucional. No he escuchado hasta ahora ningún candidato, y yo lo propongo en este momento, hablar de una soberanía constitucional que implique como una de las principales reformas de la Constitución la inclusión de un preámbulo, porque el preámbulo de una Constitución es el espíritu de la misma, es la adecuación de la realidad nacional a ella. Por eso yo los convoco y los exhorto y los invito a este 10 de abril votar por el número 31 del Frente Esperanza, Jorge Luis Micalay al Congreso, y como candidato a la presidencia, Fernando Olivera. El domingo, el gran debate. Perfecto, muchísimas gracias. Y la escoba, por cierto. Gracias a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen. Será hasta mañana. Chao.